A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El próximo 7 de mayo arrancará el cónclave según el nuevo cronograma de la Iglesia Católica. En esta reunión de cardenales se elegirá al nuevo Papa. ¿Quiénes son los más opcionados? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Rafael Romo, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN desde Roma. Rafael, qué gusto, muy buenas tardes acá en Ecuador, gracias por estar con nosotros. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas noches desde Roma. Bueno, el lunes los cardenales celebraron la primera congregación desde el funeral del Papa Francisco. Todos los cardenales, Rafael, todos estos cardenales del mundo, ¿pueden participar en la elección? No todos. Hay más de 180 que se reunieron esta mañana, eso de las 9 horas local, para la quinta congregación general. Pero de esos 180, solamente un poco más de 100 son menores de 80 años. Y esa es una de las reglas, Gisela, que para poder tener la capacidad de ser elector, según las reglas de la Iglesia Católica, un cardenal debe tener menos de 80 años. Entonces, estamos hablando de que el próximo Papa va a ser elegido por este grupo. Además, has de recordar que desde el papado de Juan Pablo II, se estableció que el número máximo de cardenales electores iba a ser de 120. Entonces estamos hablando de una cifra entre 100 y 120 de los que van a ser los encargados de elegir al sucesor del Papa Francisco. Ahora, mientras esto sucede, ¿quién está a la cabeza de la Iglesia Católica? Ahora mismo estamos en lo que se conoce como sede vacante en latín, es decir, silla vacía. Hay un encargado de algunas de las funciones que se llama el cardenal Pietro Parolin. Él es el ex secretario de Estado del Vaticano. También está el camerlengo, es un título de la Iglesia Católica también. Es el estadounidense de origen irlandés Kevin Farrell, que también estaba a cargo de no solamente organizar las reuniones de los cardenales, el funeral del Papa Francisco, pero también todo lo concerniente al cónclave. Entonces, son algunas de las figuras que están llevando el día a día, digamos, aquí en el Vaticano, y la preparación para el cónclave, que, como tú bien sabes, y el público también, pues es un momento muy importante, un momento cumbre en la vida de la Iglesia Católica. Ahora, como tú decías, pues el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo el lunes, el día de hoy, que hasta ahora más de 180 cardenales han llegado a Roma y han participado en la reunión de la mañana, de los cuales poco más de 100 eran cardenales electores. ¿Existen ya favoritos para la elección del nuevo Papa? ¿Se conocen ya esos nombres? Pues mira, depende a quién le preguntes, y este es un juego que es muy difícil, es muy difícil vaticinar quién o quiénes están a la cabeza. Personalmente a mí me llaman la atención dos nombres. Por una parte está el mismo cardenal Pietro Parolin, exsecretario de Estado del Vaticano, porque tiene muchos puntos a su favor. Para empezar, tiene una experiencia administrativa dentro de la Iglesia muy importante, precisamente por haber sido secretario de Estado. Ha estado a la cabeza de algunos de los eventos, incluyendo el funeral, los arreglos para la reunión de cardenales. Es italiano, eso nunca está de más. Y bueno, también es uno de los favoritos por el ala conservadora de la Iglesia. Eso por una parte. Por la otra parte, me llama la atención la figura de Luis Antonio Tagle, cardenal de Filipinas. Se le conoce como el Francisco asiático. Es un cardenal que es muy carismático, como lo era Francisco, un cardenal que le gusta estar apegado a la gente, que se siente muy cómodo entre el pueblo, y entonces también podría ser uno de los candidatos. Hay otros nombres, pero realmente nunca se sabe, porque habrás de recordar, Gisela, que cuando fue electo Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ni siquiera estaba entre las listas de los favoritos, así que todo puede pasar.
uno nunca sabe realmente hasta el final, hasta que sale el humo blanco de la chimenea Pero, de la Capilla Sixtina. En teoría, cualquiera de los asistentes al cónclave puede convertirse en el nuevo Papa. Sí, no solamente eso. De hecho, la Iglesia Católica, las reglas dice que cualquier católico bautizado, en teoría, puede convertirse en Papa. Ahora, es algo que no ha ocurrido desde finales del siglo XIV, así que esperaríamos que fuera un cardenal también, pero puede ser, no sé, se pensaba anteriormente que Francisco hubiera surgido cuando Ratzinger fue electo como el cardenal Benedicto XVI, porque era carismático también y algo conocido. En la siguiente boleta ni siquiera, como te decía anteriormente, aparecía entre los favoritos. Es realmente muy difícil vaticinar, muy difícil. Ahora, también no está exento de polémicas esta elección, ¿no? El cardenal, no sé si pronuncio bien el nombre, pero es Giovanni Angelo Becciu, quien anteriormente pues había afirmado que podía participar en el cónclave a pesar de que el Vaticano lo lista como no elector. Retiró su solicitud, entiendo, para unirse al próximo cónclave, según un informe de un periódico italiano. Ahora, una vez que las figuras más poderosas del Vaticano, él fue ordenado por el Papa Francisco en 2020 a renunciar a los derechos y privilegios de un cardenal después de verse involucrado en un escándalo financiero del Vaticano. Así, polémicas como estas a veces rondan a la elección. ¿Qué otras han envuelto al Vaticano luego de la muerte del Papa? Sí, bueno, recientemente también está el caso del ex cardenal de Los Ángeles, que fue acusado en su momento, hace unos 20 años, de encubrir los casos de abuso sexual de la Iglesia Católica Romana en esa parte del mundo, y que había mucha polémica acá en Roma porque se le iba a permitir formar parte de algunos de los eventos más especiales y más selectos en torno al funeral del Papa Francisco. Entre ellos iba a ser parte de los cardenales que iban a cerrar el ataúd del Papa Francisco, una ceremonia, un rito muy especial de mucho significado, como habrás de imaginarte. Así que hubo muchos que dijeron que no debería de haber participado, pero no había ningún impedimento en el derecho canónico ni en las reglas de la Iglesia para que eso sucediera, y al final de cuentas sí se dio, y está el mismo caso que tú dices. No, pero en realidad las distracciones, considerando que estamos hablando de líderes de todo el mundo, líderes de la Iglesia Católica, pues han sido menores, y ha reinado más bien la participación de la gente. El 250,000 de personas que fueron a la misa exequial para despedir al Papa Francisco, los 200,000 jóvenes y adolescentes y otras personas que se reunieron el domingo en la Plaza de San Pedro, también para la misa de duelo del Papa Francisco. Entonces, ha sido lo menor, para serte sincero, Gisela. ¿Y cómo se ve el panorama en el cónclave? Es decir, ¿existe dentro de la Iglesia un grupo de cardenales que busque regresar a una Iglesia católica más conservadora, es decir, contraria a la visión que tenía el Papa Francisco? Esa es la pregunta, Gisela, porque habrás de recordar que ha habido cardenales que abiertamente criticaron al Papa Francisco cuando estaba en vida. Cardenales conservadores de Estados Unidos, por ejemplo, que veían muy mal aquella frase tan famosa que hizo el Papa Francisco cuando le preguntaron sobre personas de orientación homosexual, y el Papa Francisco dijo: ¿quién soy yo para juzgarlos? No estaba completamente en desacuerdo en que un sacerdote bendijera a una persona que estaba en una unión. Él después aclaró en una entrevista que no estaba hablando de uniones homosexuales, sino simple y sencillamente el ser humano, independientemente del tipo de relación que tuviera, porque decía: la bendición es para todos. Así es. Entonces, son cosas que han sucedido, son cosas que están ahí. Las opciones que tienen los cardenales son realmente esas dos, Gisela. Si se van con alguien que sea más apegado a la doctrina conservadora de la Iglesia, o si bien escogen a alguien que sea
una especie de Papa Francisco 2.0, que sea alguien carismático, que le guste acercarse a la gente, que se aleje de los lujos y que sea alguien que se refiera y se dedique más a los pobres, a los refugiados, a los inmigrantes. Habrá que recordar que había un grupo de personas indigentes y también personas que están en la cárcel para recibir el féretro del Papa en la Basílica de Santa María Mayor. Entonces, es una forma diferente de ver la Iglesia, pero si se quedan con esa forma o si regresan al pasado, eso solamente los cardenales lo van a decidir. Pero todavía no se denota una mayoría hacia uno u otro lado. No, este es muy temprano, es demasiado pronto para hablar de mayorías. Acuérdate que estamos todavía hasta el 7 de mayo, tenemos que esperar para que apenas empiecen a emitir sus papeletas para decidir si surge ahí en los primeros días un favorito. Ahora mismo en estas reuniones, estas congregaciones son para afinar puntos, para conocerse. En este grupo de 180 cardenales y los 100 electores, pues hay cardenales que nunca se habían visto en la vida. Y hay cardenales que fueron apenas nombrados el año pasado. Entonces, imagínate, hay nombres que sí, por supuesto, son ya conocidos a nivel mundial, pero hay muchos otros que... Hay, por ejemplo, un cardenal de Tonga, nunca había habido un cardenal de Tonga en la Iglesia Católica. Hay un cardenal de Nueva Guinea, es el mismo caso, tampoco había habido un cardenal de Nueva Guinea. Y pues todos esos cardenales están conversando entre ellos, están haciendo amistad, están... conociendo los diferentes puntos de vista, todo esto en anticipación a esta antesala del cónclave. Gisela. Bueno, ya veremos si sale humo blanco entonces. Esperemos a ver qué dicen desde el Vaticano, y te agradecemos muchísimo a ti, Rafael, por la información en vivo a esta hora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la oportunidad y un saludo a todos mis hermanos ecuatorianos. Nos acompañó Rafael Romo, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN desde Roma. Notimundo a la carta.